tardes con todos. Le damos la bienvenida a toda la audiencia, especialmente también a los que van a participar en la presentación, en este nuevo evento organizado por la Sociedad Peruana de Cancerología, evento virtual que hoy día nos viene a tratar sobre lo que es el manejo paliativo y del dolor. Y sabiendo que el dolor es un problema que interviene e interfiere de forma importante en la calidad de vida de los pacientes oncológicos y también de sus familiares, y que está siendo catalogado por los mismos como el síntoma más importante e incapacitante que se da en los pacientes. Para ello, y ante su presencia con alta prevalencia, necesitamos siempre tener un adecuado manejo, con una evaluación y tratamiento adecuado por parte, obviamente, de los profesionales que atienden a los pacientes. Y por ello es que ahora contamos con la presentación del doctor Otoya, que nos va sobre todo, a informar, nos va a actualizar, y vamos a poder reaprender sobre cómo mejorar este manejo de paliativo y del dolor en nuestros pacientes. Le doy pase al doctor Casalvilca para lo que es la moderación. Bienvenidos. Buenas tardes con todos, buenas tardes, doctora Regalado, doctor Miguel Ángel Otoya. Muchas gracias por su distinguida audiencia y a nuestros panelistas, ¿no? El doctor Miguel Ángel Otoya, ¿no?, es un amigo y compañero de trabajo, ¿no?, quien se forma como médico cirujano en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Sus estudios de posgrado los realiza en la Universidad Cayetano Heredia, en la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el área de anestesiología, ¿no? Asimismo, el doctor Otoya tiene entrenamientos internacionales, tanto en el Lee Muffin de Tampa, Florida, ¿no?, como en Ottawa, Canadá. Bien, es para mí un gusto poder introducir al doctor Otoya, quien esta tarde nos va a presentar, ¿no?, dos conferencias sobre este tema que también ha subrayado la doctora Regalado, ¿no?, sobre una introducción, ¿no?, a la medicina paliativa y el tratamiento del dolor oncológico. Sin más preámbulo, dejo la palabra al doctor Miguel Ángel Otoya. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, doctora Regalado, doctor Casavilca, compañeros y amigos de trabajo, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy día bastante particular, ¿no?, por todo lo que ha sucedido el día de hoy. Pero bueno, vamos adelante y bueno, vamos a hablar de introducción a la medicina paliativa, ¿no? Bueno, mi nombre es Miguel Otoya López, soy médico asistente del equipo funcional de medicina paliativa del INEC. Tengo unos buenos años trabajando ahí con mucho orgullo, con mucho placer y siempre contento por todas las responsabilidades que uno va asumiendo, ¿no?, a lo largo de los años. Y estas presentaciones son una de esas, entonces uno lo desarrolla con mucho cariño, con mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, empecemos entonces por el desarrollo de la medicina paliativa. No, algo que siempre nos enseñaron a lo largo de la carrera es que el médico muchas veces, muy pocas veces cura, ¿no?, alivia frecuentemente, pero debe confrontar siempre, ¿no? Y eso es lo que generalmente hacemos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando diagnosticamos una hepatitis, no curamos la hepatitis al paciente, sino lo acompañamos a sobrellevar la enfermedad, ¿no? Igual también, si el cirujano cuando diagnostica una apendicitis, no cura la apendicitis, sino la saca el apéndice, ¿no? Y bueno, ahí es cuando se logra el alivio de la situación del paciente, ¿no? Lo mismo sucede también con los cuidados paliativos. Muchas veces nosotros no curamos la enfermedad, generalmente, pero siempre estamos al lado del paciente para hacerle llevar la enfermedad de una forma más llevadera, mucho más humana, ¿no? Bueno, para los que creemos en un ser superior, esto debería ser también pues un símil, ¿no?, de lo que se debe hacer para compartir con el paciente no solamente experiencias físicas, sino también sociales o hasta espirituales, ¿no? La introducción de la medicina paliativa, bueno, el desarrollo de la medicina paliativa se da gracias a los avances médicos que tenemos, ¿no?
yo es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Hace 30, 40 años no teníamos pues los avances que tenemos ahora, ¿no? Ni la anestesia, ni la radioterapia, ni la quimioterapia que tenemos ahora, ni los avances en el sistema de detección de enfermedades, ¿no? No había pues el desarrollo de la tomografía computarizada, la resonancia, ¿no? Los médicos que trabajan en el laboratorio pues no teníamos, ¿no? Lo que tenemos ahora. Entonces esto permite, ¿no? Así que nuestros pacientes puedan prolongar su periodo de vida, ¿no? También pues el desarrollo de medidas alternativas, medidas preventivas, ¿no? Como por ejemplo, hasta hace un ejemplo claro, es hasta hace unos 2, 3 años estuvimos pues aterrados con lo del COVID, ¿no? En donde pues persona que caía enferma, eh, muchas tenían una gran posibilidad de, ¿no? de hacer una enfermedad severa, grave o hasta morir, pero que todo eso se ha visto pues disipado o menguado, ¿no? Gracias a la aparición de vacunas. Y eso se da a todo nivel, ¿no? Hasta hace unos 20, 30, 40 años, 50 años no habían las vacunas que tenemos ahora. La viruela era una enfermedad que arrasaba, ¿no? Pero todo eso pues se ve menguado por el avance de la tecnología, pero eso también hace que muchas enfermedades se tornen crónicas, ¿no? Hasta hace unos años, unos 40, 30, 40 años, el SIDA también arrasaba con nuestros pacientes, pero hoy día vemos que ya tiende a ser una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, el primer hospicio para moribundos fue establecido en Francia hace poco más, 150 años, poco más de 150 años, ¿no? Pero fue en Inglaterra donde el movimiento de los hospicios alcanzó su máximo desarrollo. Siempre los europeos, ¿no? A la vanguardia de todos los conocimientos, ¿no? Es así que en el año 1987, o sea, hace poco ya más de 30 años, 35 años, también en Inglaterra se reconoce a la medicina paliativa como una especialidad médica. Es algo que todavía no lo tenemos acá, pero bueno, vamos por ese camino, ¿no? Pero ¿qué cosa es la medicina paliativa? ¿No? ¿Por qué se le llama medicina paliativa? ¿Por qué no recibe otros nombres, ¿no? ¿No? ¿O por qué no llamarla medicina terminal, por ejemplo? ¿No? Eh, o tal vez algún otro tipo de nombre, ¿no? Que puede recibir. El problema con la palabra terminal es el contexto de su misma definición, ¿no? Es que acaso cuando decimos que es un paciente en estado terminal nos referimos a que ya está en últimas horas de su vida, últimos meses, ¿no? O se puede aplicar a un tiempo en cuando los objetivos, ¿no? Cambian de curar al paciente a cuidarlo, ¿no? Es correcto aplicar ese término, ¿no? Término terminal, por así decirlo, para la redundancia. Se puede referir al tiempo cuando el paciente, en lugar que su doctor siente que su muerte se acerca, ¿no? Y es algo que no podemos dejar de considerar, ¿no? Los pacientes realmente saben que ya su muerte, la partida de este mundo está cerca, ¿no? Entonces, el problema con la palabra terminal es que sugiere que todo está acabado, que no hay tiempo ni manera de hacer algo más y que no se justifica ningún tratamiento, ¿no? Cuando a veces decimos, o los pacientes o los familiares vienen y dicen, doctor, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo está en estado terminal, entonces como que no nos da mucho margen, ¿no? Para hacer cosas. El problema con la palabra terminal es que sugiere pena, pérdida, tristeza, agonía y muerte, ¿no? Definitivamente. ¿Y por qué no llamarlo medicina de hospicio, no? ¿Por qué no se llamó lo que hacemos en nuestro servicio, en los otros servicios donde se desarrolla la medicina paliativa? ¿Por qué no llamarlo medicina de hospicio, no? El problema con la medicina de hospicio es que hay varias tendencias, por así decirlo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, muchos relacionan hospicio con lugares para gente moribunda. Una persona va a fallecer, está próxima a fallecer dentro de los 72 horas de vida, periodo, ¿no? de muerte pronta, entonces lo llevan al hospicio para que fallezca, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, hospicio se relaciona con una filosofía, con un completo de cuidado, ¿no? Lamentablemente algunos hospicios son vistos con sospecha, con escepticismo, ¿no? Por los colegas médicos, ¿no? Que desarrollan la medicina tradicional, por así decirlo. En algunos países, hospicio es visto como lugares para despojados, en vez de centros médicos de cuidados de la salud, ¿no? Un hospicio, uno va a un hospicio, por ejemplo, ¿no? A otros países donde los llamados sin techo, ¿no?
personas que no están mal de salud, pero que no tienen medios para guarecerse, un sitio donde comer adecuadamente, entonces se van al hospicio. Entonces, ese término pudo generar mucha confusión, ¿no? Entonces, ¿y por qué sí llamarlo medicina paliativa? ¿Por qué sí se llamó medicina paliativa? ¿Por qué razón? Porque el significado de paliativo es que mitiga, que alivia, que disminuye el dolor, que da alivio temporal, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Eso es lo que se puede entender con lo que es medicina paliativa. Según el diccionario de Oxford, el significado de paliativo en el contexto del cuidado médico es lo que alivia los síntomas de una enfermedad sin curarla de esta, ¿no? Dar mejoría, ¿no? En donde el objetivo principal de la medicina paliativa es preservar una buena calidad de vida en la medida de lo posible para el paciente y su familia, hasta que llegue el momento del deceso. ¿Por qué razón remarcamos y su familia? Porque un paciente que está con mucho dolor, que está sufriendo, que tiene problemas de respiración, que tiene problemas de náuseas, de vómitos, que no puede respirar, no solamente sufre el paciente, sino sufre la familia que está alrededor del paciente, ¿no? Y con estos medios interconectados, a veces, pues, cuando vamos a atender a veces a domicilio a los pacientes, vemos que el paciente está ahí, está la hermana y hay 2, 3 celulares, porque hay hijos que están en España, que están en Estados Unidos, que también están pendientes del paciente. Entonces también quieren, pues, mejorar la calidad de vida o pretenden hacer lo posible, ¿no? Para que su paciente se alivie. En la medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Al menos durante mis épocas de formación como médico, y estoy seguro que mis colegas también dirán lo mismo, ¿no? Se les enseñó, pues, a evadir la muerte, ¿no? El término exitus letalis, evadir el exitus letalis, la muerte, a curar a las personas, pero lo que no se nos enseñó es que inevitablemente el partir, el morir, es una parte de la vida, es parte de un ciclo de la vida. Indudablemente todos, de lo único que estamos seguros cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, es que algún día vamos a morir. No sabemos si vamos a crecer, si vamos a desarrollar, si vamos a tener familia, ¿no? Porque el ciclo normal de la vida es, pues, nacer, crecer, ¿no? Picarse, reproducirse y puede morir, ¿no? Pero muchas veces no sabemos si vamos a ser. De lo único que estamos seguros cuando nacemos es de que algún día vamos a morir. Entonces, la medicina paliativa remarca eso, ¿no? Que parte de la vida es el morir, pero así como queremos vivir una buena vida, también queremos morir en una forma adecuada, ¿no? De una forma adecuada, sin sufrimiento, sin abandono, ¿no? Sin miedos, sin dolor, ¿no? Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su familia, ¿no? Y aquí remarcamos nuevamente, ¿no? No solamente es el paciente que tiene el dolor, el paciente que tiene la náusea, el paciente que se ahoga, el paciente que no puede respirar, sino el paciente y su familia, ¿no? Y nosotros los objetivos de los cuidados paliativos es no retrasar ni adelantar la muerte, ¿no? A veces estoy seguro que más de un colega habrá recibido, pues, o habrá sido visitado, ¿no? Por algunos familiares que dicen: doctor, por favor, yo no quiero que mi paciente siga sufriendo, por favor, póngale algo para tirar. No, no está dentro de los parámetros de lo que es medicina paliativa, ¿no? Hoy hago otros familiares que dicen: doctor, yo quiero que mi papá o mi mamá esté vivo, póngale todas las vías necesarias, conéctelo a todos los ventiladores que sean necesarios para que siga viviendo, porque yo quiero que él siga viviendo. No, eso tampoco, pues, ¿no? Porque eso ya sería, pues, encarnizamiento, ¿no? Encarnizarse con el paciente, ¿no? Y bueno, y alrededor, pues, del paciente, un equipo de varios profesionales, no solamente médicos, enfermera, técnica, y diversos profesionales, ¿no? Como de laboratorio, rayos X, psicología, químicos farmacéuticos, voluntariado, ¿no? Por ahí el padre o el pastor de la iglesia, ¿no? Que también, pues, formó parte de un rol fundamental, ¿no? De lo que es la calidad de vida del paciente. Bueno, y como se dice, pues la medicina paliativa es el estudio y manejo de pacientes con enfermedad activa, progresiva y avanzada para los que el pronóstico de vida es limitado y el foco de importancia es la calidad de vida. Podemos dejar a un lado el tiempo, ¿no? El paciente, muchas veces los familiares
Lo primero que me preguntan es, doctor, ¿y cuánto tiempo va a vivir mi papá? ¿No? ¿Cuántos meses le quedan? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿No? Y la respuesta es, no importa cuánto tiempo le quede, ¿no? Sino que lo que viva, lo viva lo mejor posible. ¿No? Que lo viva, que el tiempo que le queda de vida sea sin sufrir, sin dolor, sin miedo, sin angustia, sin soledad, sin abandono, ¿no? Y rodeado de sus seres queridos. Eso es, ¿no? Lo que se intenta. Y bueno, y la calidad de vida, pues tiene múltiples factores, ¿no? Pero así como somos dos personas diferentes, pues yo estoy seguro que hay una persona que me dice, doctor, yo salgo todos los días a correr, yo como saludable, no fumo, no tomo, no me trasnocho y siento que tengo una calidad de vida al 100%. Al lado de esa persona hay otro paciente que me dice, doctor, yo tomo todos los días, yo fumo, yo no me cuido el peso, yo como rico, como delicioso, no hago ejercicios, no doy la gran vida y tengo una calidad de vida al 200%. Entonces, eso es personal. Nosotros como un personal de salud tenemos que tener una visión amplia para poder comprender y aceptar, ¿no? Lo que significa calidad de vida para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso es dentro de nosotros, que nosotros tenemos que tener esa amplitud de mente, esa mirada pues horizontal, en donde nosotros podamos comprender qué significa calidad de vida para nuestros pacientes, ¿no? Es como el ejemplo clásico, ¿no? De unos pacientes que no aceptan transfusiones sanguíneas. Muy bien, le puso su transfusión sanguínea, le salvó la vida, pero anteriormente ese paciente o su familia sienten pues, que está despojado, ¿no? Que lo han burlado, que lo han ofendido, entonces hay que ver cómo se consideraría en este caso, ¿no?, la calidad de vida, ¿no? La definición de cuidados paliativos por la OMS se define como una estrategia que incrementa la calidad de vida del paciente y sus familiares al enfrentar los síntomas asociados a la enfermedad potencialmente mortal a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la temprana identificación y adecuadas evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Claro, ¿no? Darle calidad de vida al paciente, cuidado paliativo, no solamente es desde el punto de vista físico, sino también pues, desde el punto de vista mental, psicológico y también espiritual, ¿no? El ser humano, y es lo que yo le digo muchas veces a los pacientes, es un cuerpo que tiene una mente, un alma, que también tiene un espíritu, ¿no? Que es lo que nos hace pues únicos y que tenemos pues diversas valoraciones, ¿no?, para nuestro interior, ¿no? Nosotros podemos ser muy amigos de una persona, podemos ser muy hermanos de un hermano que tenemos, podemos ser muy hijos, pero cada uno tiene sus valores, cada uno tiene sus deseos, cada persona tiene sus necesidades, ¿no? Y eso pues lo tenemos que aprender a valorar y respetar sobre todo, ¿no? Entre los elementos clave de los cuidados paliativos tenemos proveer alivio del dolor y de otros síntomas que provocan sufrimiento. No solamente es dolor lo que provoca sufrimiento al paciente, ¿no? Muchas veces, y es algo que yo siempre comento cuando nosotros empezábamos pues, en la unidad, ¿no? Bueno, yo llegué a los 4 o 5 años de la unidad, actualmente mi servicio tiene 23 años, pero cuando empezábamos la unidad y muchos de nuestros colegas no conocían mucho lo que es cuidados paliativos, solamente lo relacionaban con dolor, ¿no? Y veían pasar y me decían, ahí están los médicos dolorosos. Solamente pensaban que solamente calmábamos el dolor. Y era una definición válida, ¿no? Pero bueno, no solamente es dolor, ¿no? Calmamos muchos síntomas que también pueden provocar sufrimiento del paciente, ¿no? El segundo elemento clave es afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal, ya lo explicamos. Intentar no acelerar ni posponer la muerte, ¿no?, de nuestros pacientes. Integrar los aspectos psicológicos y espirituales al cuidado del paciente, no solamente la parte física, sino también la parte psicológica, la parte espiritual, la parte mental, la parte cognitiva, ¿no?, que tienen nuestros pacientes. Ofrecer un sistema de soporte que ayude a los pacientes a vivir lo más activamente posible hasta su muerte, ¿no? No tenemos, si podemos controlar los síntomas con una pastilla de un analgésico o podemos ponerle una alita subcutánea para para que el paciente deje de vomitar, ¿no? Y eso puede hacer que él pueda hacer sus actividades en una medida adecuada, pues
hay que hacerlo, ¿no? No tenemos por qué confinarlo a la cama, una viento venosa, tenerlo pues postrado, inutilizado, porque todo eso cuenta, ¿no? Muchas veces muchos de nuestros pacientes llegan con su alita subcutánea al servicio y se les pone su medicamento de morfina y al rato se van a trabajar, van a hacer actividades que los hacen sentir útiles, porque es así, ¿no? O sea, una de las ventajas de la enfermedad oncológica, y es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Que el cáncer te da una segunda oportunidad, ¿no? Muchas veces nosotros enfrentamos cuadros en donde te da una ACV, te da una parálisis, te da un derrame, eh, te golpeas, te caes, te asaltan, te matan y quedaste ahí y no hay una segunda oportunidad. Cáncer te da esa segunda oportunidad, donde tú puedes, pues, a partir del diagnóstico de la enfermedad, tú puedes reconsiderar las cosas que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, no porque te diagnostican cáncer de útero o de cervix o de próstata o de mama al día de hoy, ya quiere decir que te vas a morir mañana, ni pasado, ¿no? No. Tienes esa segunda oportunidad que te permite seguir adelante. Y mucho más si tu enfermedad ha sido diagnosticada en un estadio temprano, ¿no? Ofrecer un sistema de soporte que ayuda a la familia a salir adelante durante la enfermedad del paciente y durante el tiempo del luto. Muchas veces encontramos que la familia, pues, al principio de la enfermedad están todos juntos alrededor del paciente. Y al final de la enfermedad solamente queda uno, ¿no? ¿Qué pasó? Que todo este proceso pues, puede ser largo, puede ser desgastante, puede ser agobiante, puede ser costoso, ¿no? Entonces, suele suceder que, por ejemplo, los pacientes se aferran a un solo paciente. El esposo se aferra a la esposa y no quiere que nadie más lo vea. Y la esposa, que es la cuidadora principal, tampoco no quiere desprenderse del paciente, ¿no? O que el hijo se prenda de la mamá, ¿no? O del papá y no quiere ver nadie más, pero hay una situación, ¿no? Llamada burnout, en donde el cuidador del paciente también se cansa, y se estresa. Entonces, lo que nosotros generalmente recomendamos es que se turne, ¿no? Si son 4 hijos, pues el fin de semana, en los días principales que esté pues el cuidador principal, pero el fin de semana el cuidador principal tiene que salir, tiene que hacer sus cosas, tiene que relajarse, ir a hacer algo diferente a lo que estaba haciendo durante toda la semana. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque al final, cuando todo pase, el paciente ya fallezca y pase un estado de una situación diferente, pues el cuidador muchas veces, si estuvo en la universidad, dejó la universidad. Si estuvo trabajando, perdió el trabajo. Si estuvo de novio o de novia, perdió el noviazgo. Si estuvo casado, pues se divorció, ¿no? Cosas así. Entonces son cosas que no deberían pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se planifica, porque no se sabe, ¿no? Pero nosotros que tenemos experiencia, que vemos muchos de estos casos en forma frecuente, pues aconsejamos a la familia, ¿no? Tienen que turnarse, tienen que hacer esta situación, tienen que hacer esto para bienestar del paciente y bienestar del propio cuidador y de la familia, ¿no? Y también cuando el paciente parte, ¿no? Porque muchas veces hay el luto del cuidador principal en donde se siente abandonado. ¿Por qué? Porque el objetivo de su vida, que llega a convertirse el paciente, su familiar, su papá, su mamá, su esposo, su hijo, ya partió. Entonces él se siente abandonado, se siente solitario, ¿no? Y eso entra en un periodo de depresión, ¿no? Y es algo que tampoco debería suceder, ¿no? Utilizar un equipo estratégico que aborde las necesidades del paciente y su familia, incluido el consuelo por luto de ser necesario, ¿no? Mejorar la calidad de vida y, de ser posible, influenciar positivamente en el curso de la enfermedad, ¿no? Nuestros cuidados paliativos no solamente se deben tomar cuando ya no hay posibilidad de curación, cuando ya no hay posibilidad de dar tratamientos tipo curativos, sino deben estar incluidos desde un principio. ¿Por qué? Porque podemos ayudar, ¿no? Influenciar, como dice, positivamente en el curso de la enfermedad. Muchas veces sucede que el paciente, pues por el dolor que tiene en una metástasis de columna, la región lumbar, no puede subir a la camilla de la radioterapia, porque solamente necesita de 1 a 5 minutos para que el colega radioterapeuta le dé el tratamiento ¿no? Con, con la máquina, pero el paciente por el dolor no puede hacer, no puede estar un minuto de cúbito dorsal, que es la posición que generalmente se le pide, ¿no? Por el dolor. Entonces, nosotros podemos ayudar ahí, ¿no? Le damos medicamento que pueda ayudarlo a mantenerse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en esa posición. O a veces los pacientes vienen por situaciones de la quimioterapia, vienen con dolor,
dolor exquisito, ¿no? En las manos, el síndrome de mano, guante de mano, ¿no? O síndrome de calcetín, en donde el paciente pues, desarrolla un dolor, ¿no? De tipo ardor, de tipo quemazón. Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar a superar a esta situación. O pacientes a veces que vienen náuseas y vómitos post-quimioterapia, ahí también podemos ayudar, ¿no? Apoyar, ¿no? Apoyar al médico principal, ¿no? En este caso es el oncólogo, ¿no? Radioterapeuta, el cirujano oncólogo, ¿no? Y se debe aplicar en los estadios iniciales de enfermedad en conjunción con otras terapias destinadas a prolongar la vida, como quimioterapia, radioterapia, y deben incluir estudios necesarios para atender y manejar las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una complicación frecuente en cáncer de cervix? Trombosis de miembros inferiores, ¿no? Una complicación frecuente en cáncer de pulmón que hace metástasis a los huesos, ¿no? Hipercalcemia, por ejemplo. Ayudar a detectar esas situaciones, ¿no? ¿No? Entonces, por todo eso, ¿no? Se debe considerar importante toda esta situación, ¿no? Estos manejos. Este es el enfoque anterior, ¿no? De un manejo del desarrollo de los cuidados paliativos durante la enfermedad, ¿no? Anteriormente, pues, se hacía el diagnóstico de la enfermedad, se empezaba con el tratamiento exclusivamente curativo, no había, solamente era curación de la enfermedad del cáncer, hasta que se determinaba, pues, progresión de la enfermedad. Y a partir de ese momento se empezaba con los cuidados paliativos, exclusivamente cuidados paliativos, hasta que el paciente fallecía. No había más atención a los familiares, no había cuidados de luto, no había cuidados a la familia o al cuidador, ¿no? Eso era el enfoque anterior. Pero ahora pues tenemos un enfoque más actual y este enfoque se va renovando paulatinamente, ¿no? Donde tenemos el diagnóstico de la enfermedad, hay un gran componente de tratamiento curativo, 99%, pero paralelamente y en forma progresiva y en forma inversamente proporcional, ¿no? Al tratamiento curativo, pues vamos incrementando los cuidados paliativos, ¿no? Hasta que se diagnostica pues una progresión de enfermedad donde ya se suspende el tratamiento curativo y se emplea solamente el tratamiento paliativo, de hospicio, hasta el fallecimiento del paciente, pero vamos más allá, ¿no? En donde se ofrece pues ayuda, sostén, soporte a la familia, al cuidador, ¿no? Por el periodo de luto, ¿no? Que es lo que se debe hacer. ¿Y por quiénes está conducido los cuidados paliativos, la medicina paliativa? Por un grupo integrado e interdisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, clérigos, voluntarios, familiares y terapistas, ¿no? Y acá también es importante pues, llamar la atención sobre los familiares, porque los familiares, el cuidador principal, es nuestro aliado, ¿no? Para el mejor tratamiento del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que ser aliados, amigos, compinches del cuidador principal, porque muchas veces es el cuidador principal el que nos dice, no, doctor, el paciente no dice la verdad, él no ha tomado su medicamento, o no, doctor, sí tiene mucho dolor, o no, doctor, está con náuseas, o come poco, o ha bajado de peso, ¿no? Entonces, él es nuestro ayudador principal, ¿no? Y lo mismo son pues los otros profesionales de la salud, ¿no? Psicólogos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los químicos farmacéuticos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces, es un equipo multidisciplinario que actúa en forma conjunta para ayudar al paciente. Bueno, y en la medicina paliativa en cáncer, ¿no? En el año 2020 hubo casi 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, alrededor de la mitad falleció, con 10 millones de muertes y 50 millones de personas que están sobreviviendo con el cáncer. En América Latina y el Caribe, el año 2020 hubo alrededor de 1,5 millones de casos nuevos y 700.000 muertes por cáncer. Entonces, hay necesidad, ¿no? En nuestros países, no en el mundo entero. Hay necesidad de cuidados paliativos, de alivio del dolor, ¿no? De tratamientos no curativos, ¿no? Y los síntomas físicos más comunes, ¿no? En medicina paliativa, aparte del dolor, pues la DINA, la náusea, los vómitos, la pérdida de peso, que es el síntoma más común, ¿no? Solo que el dolor es el que llama más la atención por su espectacularidad, por todo lo que envuelve al paciente, ¿no? Astenia, fatiga, la diarrea, el estreñimiento, la agitación, la confusión, la depresión, ¿no? Y otros síntomas más, ¿no? Un suicidio también puede ser un síntoma, ¿no? Una consecuencia fatal, ¿no? De nuestros pacientes. Tenemos la escala de Karnofsky, ¿no?
en donde vamos desde la puntuación de 100 hasta 0, ¿no? Pasando por 40, donde el paciente, pues, es un paciente normal, sin quejas, falta de inicio de la enfermedad, un Karnowski de 100, paciente moribundo, un Karnowski de 10, un Karnowski de 40, paciente incapacitado que necesita ayuda y asistencia médica frecuente, ¿no? ¿Y cuáles son las principales enfermedades en medicina paliativa, ¿no? Hablando, no solamente hablemos de cáncer en medicina paliativa, ¿no? Se necesita cuidados paliativos en enfermedades cardiovasculares, en enfermedad pulmonar crónica, en enfermedad renal, en cáncer, obviamente, en enfermedades neurológicas, en SIDA, ¿no? Todas estas. En cuanto a los síntomas diversos, por ejemplo, tenemos a los síntomas digestivos, ¿no? En fase terminal, la anorexia, falta de apetito, el estreñimiento, náuseas y vómitos, infecciones oportunísticas, no nos olvidemos que el paciente oncológico es un paciente con las defensas disminuidas, ¿no? Inmunológicamente disminuido, suele presentar diarrea, puede presentar obstrucción intestinal, ya sea por causa de enfermedad, por causa de la inamovilidad que puede tener el paciente, también por el mismo tratamiento, ¿no? Nos olvidemos que los opioides también producen estreñimiento, ¿no? Por la acción sobre los músculos circulares internos y longitudinales externos del intestino, ¿no? También hay un síndrome de aplastamiento gástrico, también posible. Síntomas respiratorios, ¿no? Como la disnea, ¿no? La falta de aire, la tos, falla respiratoria, ¿no? Síntomas urinarios como la incontinencia urinaria, ¿no? O también hay problemas de difusión sexual, ¿no? Pacientes con cáncer de próstata, muchos de ellos pues llegan a tener problemas relacionados con su vida sexual, ¿no? Que no se está viendo, que no nos estamos atendiendo, ¿no? Pero que existen, ¿no? Puede haber espasmo de vejiga, puede haber tenesmo urinario. Tenemos síntomas neuropsicológicos como insomnio, ¿no? Estado confusional agudo, o el delirio, ¿no? La depresión también, que suele ser muy, muy común. Y las emergencias en cuidado de medicina paliativa, ¿no? Hipercalcemia, ¿no? En metástasis ósea o en múltiple, las hemorragias, ¿no? Pueden estar muy, muy presentes pues, en enfermedades como cáncer de cervix, ¿no? En cáncer de estómago, cáncer de colon, convulsiones, ¿no? En un caso de una tumoración primaria a nivel del sistema nervioso central, o también por una metástasis cerebral, síndrome de comprensión medular, ¿no? Por una metástasis ósea a nivel de columna vertebral, síndrome de compresión de la vena cava superior, síndrome dolorosos agudos, suicidios, ¿no? También es posible evidenciar esas emergencias, ¿no? Y los criterios diagnósticos en la fase terminal, pues puede ser la enfermedad causante de evolución progresiva, estado general grave inferior al 40% de la escala de Karnowski, perspectiva de vida no superior a los 2 meses, insuficiencia de órgano, ineficacia comprobada de los tratamientos, ausencia de tratamientos alternativos útiles para la curación y las complicaciones irreversibles finales. Bueno, tenemos ya desde hace unos años la ley 30846, que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas. Y bueno, hay un dicho, ¿no? Que una hora de vida es vida y hay que vivirla lo mejor posible, ¿no? Creo que eso se atañe mucho, ¿no? A nuestros pacientes que muchas veces ellos pues acuden a nuestro consultorio destruidos, ¿no? Porque piensan que se van a morir, se van a morir, se van a morir, pero no saben que siguen con vida, ¿no? O no pueden reconocer que están con vida. Y que esa partecita de vida que tengan, ya sea una hora, ya sea un día, ya sea una semana, un mes, un año, pues tienen que vivirla lo mejor posible, ¿no? Y esa es nuestra tarea, ¿no? No curamos muchas veces, confortamos y aliviamos siempre, es lo que debemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Otoya. A recordarles que sus preguntas las pueden realizar a través del chat. Y bien, vamos a introducirnos al segundo tema que nos va a presentar el día de hoy el doctor Otoya, que es el manejo del dolor en el paciente oncológico. Vayan preparando sus preguntas. No, yo estoy apuntando las mías por acá. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el manejo del dolor. Ya está. Muy bien. Bueno, hagamos una pequeña introducción de lo que es dolor en cáncer, ¿no? El dolor en cáncer se conoce como un
dolor total. ¿Por qué? Porque no solamente atañe pues, la parte física, ¿no? El paciente desde que recibe el diagnóstico de cáncer, pues como que súbitamente cambia su vida, ¿no? Cambia su vida física porque pasa a ser una persona pues, con una dolencia, con una enfermedad. Cambia su vida social porque antes pues trabajaba de lunes a viernes, el sábado se iba con sus amigos, no sé si es un varón, ¿no? A hacer deporte, a tomarse unos jueguitos, unas chelitas. Si es una dama, pues sale con sus amigas, ¿no? Y pueden hacer deporte, o se van al shopping, o se van a comprar, ¿no? Pero desde el diagnóstico de cáncer, pues cambia su vida y ya lo que antes solían hacer, ya no lo hacen porque están en el hospital, están en tratamiento, están en diagnóstico, están viendo pues todo lo relacionado a su mal, ¿no? Es un cambio económico porque antes podía ahorrar y ahora pues lo poco que gana o lo poco que tuvo ahorrado o lo que no tuvo lo tiene que gastar en su enfermedad. Es cierto, y gracias al Plan Esperanza nosotros disfrutamos, ¿no? de una situación que no se ha visto en años anteriores. Tenemos pues una cobertura prácticamente al 100% del cáncer, ¿no? En más de 10 enfermedades, pero aún así, ¿no? Hay que ir en taxi al hospital, hay que hacer algunos gastos que a veces no hay, que no se cubren, ¿no? Hay que gastar en vitaminas, en proteínas, hay que, ya no se trabaja como antes, ya se deja de ganar, ¿no? Entonces, también es un sufrimiento moral, ¿no? Porque el paciente que era un sostén de la familia, uno de los pilares del hogar, el papá, la mamá, ¿no? Que sostenían a la familia, ahora pasan a ser sostenidos, ¿no? Por los hijos, por la esposa, por el esposo, ¿no? Antes eran los que aportaban económicamente, aportaban moralmente, ¿no? Aportaban con su presencia, ¿no? Pero ahora pues están dependiendo, ¿no? Ahora dicen, doctor, muchas veces los pacientes dicen, doctor, yo ya me quiero morir porque no quiero que mis hijos sigan gastando, ¿no? O no quiero que mi esposa siga gastando porque yo veo que hay mucho dinero y no se puede dar. O a veces los pacientes vienen y dicen, doctor, ya vendí mi chacrita, ya vendí mi burrito, ya tuve que vender mi carro para ayudar a tratarme la enfermedad, ¿no? Y también es un sufrimiento espiritual, ¿no? Porque muchas veces el paciente se pregunta, ¿qué hice yo para que mi hijo tenga cáncer? ¿Qué hice yo para que mi papá tenga cáncer? ¿Qué hice yo para sufrir esta enfermedad? ¿No? Eso es algo bastante doloroso, ¿no? Bastante íntimo, bastante personal, ¿no? Donde la persona muchas veces se siente culpable por la situación, entonces apela a un ser supremo que antes no lo hacía o si lo hacía con frecuencia, entonces ahora reniega de ese supremo y dice, bueno, voy a buscar otras alternativas y el que era católico se vuelve evangélico y el que es evangélico se vuelve Krishna y el que era Krishna se vuelve maometano y así en busca de un alivio para su dolor espiritual, ¿no? Que nada y nadie lo puede calmar, ¿no? Entonces esa es la situación del dolor en nuestros pacientes, ¿no? No solamente es que me duele físicamente, sino es un dolor total que puede tener nuestros pacientes. Y el dolor es el síntoma más común, pero es más el síntoma que más llama la atención, ¿no? Y es una de las principales razones por las cuales el manejo del dolor cáncer es una prioridad, ¿no? En Estados Unidos. Mira, desde hace más de 20 años es una prioridad y sigue siendo una prioridad, ¿no? La IAS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión tisular real o potencial o descrita como producida por esto, ¿no? Incluso si el dolor está a menudo pues, asociado a esta destrucción del tejido, esta intensidad del dolor no siempre es proporcional a la severidad de destrucción del tejido, ¿no? Muchas veces podemos ver un paciente que no tiene ningún daño en una parte del cuerpo, pero le duele terriblemente. Hay pacientes que tienen, pues, uno de los primeros casos que yo vi, pues, un carcinoma epidermoide, ¿no? Que le había destruido prácticamente la mitad de la cara a un muchacho de 19, 20 años, que no tenía ningún otro síntoma, pero tenía ese carcinoma y no tenía dolor. Pero la herida que tenía, pues, era... A mí me impactó, ¿no? En principio. Pero bueno, así sucede, ¿no?
¿Y cuáles son las causas del dolor en cáncer? ¿No? Debido a la enfermedad, debido al estudio y tratamiento del cáncer, como resultado de complicación del cáncer o resultado del tratamiento también, o no relacionado al cáncer. Debido a la enfermedad, pues una masa que comprime, pues, o que produce alteraciones, ¿no? Del periósteo, en caso de ser daños a nivel óseo, o que produce, pues, compresión de un paquete vascular nervioso, ¿no? Debido al estudio y tratamiento del cáncer, ¿no? Sacamos una biopsia y ahí donde le hicimos biopsia, le queda el dolor. Muchas veces el paciente viene y dice, doctor, antes de la biopsia a mi paciente, a mi papá, a mi mamá no le dolía nada, ahora ya le duele a partir de la biopsia. Entonces la biopsia tiene la culpa de la enfermedad, ¿no? O a veces el paciente dice, ¿sabe qué? Como consecuencia de la operación, le ha quedado doliendo la cicatriz de la operación, o por la quimio, o por la radio, ¿no? ¿No? O también el dolor puede ser por complicación del cáncer, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Por ejemplo, una trombosis en miembros inferiores duele, ¿no? En cáncer de cuello uterino, una metástasis que afecta, pues, el periósteo del hueso duele también, ¿no? Y también puede ser no relacionado al cáncer. Una persona, pues, puede tener una artrosis de ambas rodillas que le duele también, pero que no tiene nada que ver con su cáncer de tiroides, por así decirlo, o no tiene nada que ver con su cáncer de estómago, ¿no? Pero tiene ese dolor, ¿no? Una persona que tiene, pues, una diabetes, una neuropatía diabética, que tiene dolor, ¿no? Por su diabetes, que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero ahí está el dolor presente. El dolor en cáncer puede estar presente en todos los estadios de la enfermedad, pero es más frecuente en la enfermedad avanzada, ¿no? El dolor, por ejemplo, en cáncer avanzado es casi 8 pacientes de 10 tienen dolor, y en últimos días de vida casi 9 pacientes de 10 tienen dolor, ¿no? Comparado con los otros estadios. Los factores de riesgo en dolor varían con el estadio de la enfermedad, ¿no? Y el dolor en cáncer metastásico es más común que en cáncer localizado. Tumores malignos de cabeza, cuello, esófago y genitourinario, así como mieloma múltiple y sarcomas, son más dolorosos que otros tipos de cáncer. Y los dolores en cáncer pueden ser separados en agudos o crónicos. El agudo puede ser muchas veces causado por el mismo intervencionismo, ¿no? Durante la anestesia, pues en el momento de poner el tubo, yo que soy anestesiólogo, a veces el paciente acaba con su dolor en la garganta o su dolor en el hombro, porque está con los brazos abiertos 4, 5, 6, 7 horas, ¿no? También puede verse, pues, por fractura patológica en elementos vasculares como trombosis, o también una infección, ¿no? Como una neuralgia posherpética, por ejemplo, ¿no? Y los síndromes dolorosos agudos en cáncer pueden estar asociados a todas estas situaciones, ¿no? A quimioterapia, terapia inmunológica, inmunoterapia, radioterapia, asociación a infecciones, a terapias analgésicas, ¿no? Supuestamente para disminuir el dolor, pero a veces suelen causar más dolor, ¿no? Y el síndrome doloroso crónico en cáncer, pues, son más frecuentes debido a infiltración en tejidos innerves, ¿no? El síndrome doloroso en cáncer puede ser, pues, somático, neuropático, visceral, ¿no? Y las complicaciones de la terapia, pues, también pueden incluir, ¿no?, cirugía, quimioterapia, radioterapia, que se encargan del casi el 25% de los síndromes dolorosos en cáncer. El síndrome doloroso en cáncer puede estar relacionado al tumor o relacionado también al tratamiento, ¿no? Y los síndromes dolorosos pueden ser tanto no nociceptivos, o sea, cuando hay alteración o afectación de unas células sensitivas llamadas nociceptores, ¿no?, que son los que captan el estímulo doloroso y lo llevan a los centros superiores en donde se interpreta el dolor, o síndromes dolorosos neuropáticos, ¿no?, que pueden ser, pues, tanto de origen central como de origen periférico, ¿no? Aquí tenemos, pues, una estimulación, ¿no?, a nivel periférico, ¿no? Y como vemos el recorrido, ¿no?, a través de la ganglio dorsal, entra por el asa posterior de la médula espinal, ¿no?, de la sustancia gris de la médula espinal, realiza un intercruzamiento y después es llevado a los centros superiores, en donde el dolor se identifica en ubicación, se identifica en intensidad, se identifica en tipo de dolor, ¿no? Me duele como que me hinca, es diferente de un dolor que me duele como que me arde. Me duele leve, es muy diferente a un dolor muy intenso. Dolor en la punta del dedo meñique es muy diferente al dolor en la espalda. Entonces, en los centros superiores es en donde se identifica el dolor.
¿no? Tenemos los dermatomas en donde podemos ubicar por los dolores, ¿no? Según la irradiación, ¿no? Cutánea. Y la valoración del dolor, bueno, tiene muchas formas de medir el dolor, ¿no? Y el dolor, de hecho, ya está considerado el quinto síntoma vital, ¿no? Signo vital, junto con la presión arterial, la saturación, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero a diferencia de todos estos, la temperatura, a diferencia de todos estos, nosotros podemos evidenciar, ¿no? Tenemos para la presión, tenemos un esfigmomanómetro, para la temperatura tenemos un termómetro, para la frecuencia respiratoria, pues, y la frecuencia cardíaca podemos medir, no podemos contar, pero en valoración del dolor no tenemos todavía un dolorímetro, ¿no? Entonces tenemos que ver muchas veces, mayormente es por la definición del paciente, ¿no? Eh, es algo que el mismo paciente lo dice, ¿no? Entonces el paciente, pues, una de las escalas más conocidas es la escala visual análoga, en donde se le muestra una regla al paciente de 0 al 10, en donde se le dice, díganos, identifique la intensidad de su dolor, no, si es un dolor, si no hay dolor, 0, dolor leve, 1, 2, 3, dolor moderado, 4, 5, 6, dolor severo, 7, 8, 9, y dolor terrible, 10, ¿no? Así decirlo. También tenemos diversas valoraciones, ¿no? Esquema de las caritas, en donde a veces el paciente que no puede expresarlo verbalmente porque es niño, porque es de otra lengua, ¿no? En este mundo globalizado. Es raro que nos encontremos con pacientes que no hablen nuestro idioma, ¿no? Entonces, según la carita podemos identificar la intensidad del dolor. Y los tipos de dolor en cáncer, pues, si son, ¿no? Si son nociceptivos, ¿no? Tipo somático visceral, o si es neuropático, ¿no? Somático, si hay afectación de estructuras superficiales de la piel, ¿no? Y visceral, si hay afectación de estructuras profundas, ¿no? De vísceras, ya sean sólidas, como hígado, bazo, huecas, ¿no? Como estómago, intestino, eh, vesícula biliar, ¿no? Pero también pueden darse dolores mixtos, ¿no? Una combinación de ambos tipos de dolor, ¿no? El dolor neuropático, realmente el paciente lo describe como un dolor ardor, quemazón, ¿no? Corriente eléctrica, también como un adormecimiento, hormigueo, ¿no? Y puede ser, pues, por afectación del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, dolor somático por estimulación de nociceptores de piel, hueso, partes blandas, y el paciente generalmente lo identifica bien, ¿no? Me duele con esta intensidad en tal sitio que corre tal sitio. A diferencia del dolor visceral, donde es un dolor inconstante, puede ser dolor de tipo presión, de tipo cólico, ¿no? Y el paciente muchas veces no lo identifica bien, ¿no? El tratamiento del dolor en medicina paliativa, bueno, en el año 87, hace más de 30 años, demostró que la escalera analgésica de la OMS reducía el dolor en un 71% de los casos. ¿Y cuáles son los principios del tratamiento del dolor en cáncer? Pues, primero, diagnóstico preciso, ¿no? Creer al paciente que tiene dolor, interrogar al paciente, evaluar y cuantificar el dolor, ¿no? De ser posible, el tratamiento debe ser etiológico, ¿no? ¿Dónde es la lesión? Porque un dolor de hueso es muy diferente a un dolor visceral, muy diferente a un dolor por una radiculopatía, ¿no? Se deben fijar objetivos realistas, ¿no? No decirle al paciente, sobre todo en dolores oncológicos, que son difíciles de tratar, ¿no? En donde se le dice, no se le puede decir porque se le va a quitar todo el dolor, porque muchas veces quitarle todo el dolor implica con que el paciente está sin dolor, pero también está, pues, durmiendo todo el día, ¿no? Que es algo que no queremos, ¿no? Un adecuado manejo del dolor significa una reducción del 50% de su dolor, ¿no? O llevar el dolor a un dolor leve, en donde el paciente, pues, pueda tener un manejo, ¿no? Pueda realizar actividades, ¿no? Con un dolor leve, ¿no? Hay que prevenir los dolores, como, pues, evitando, por ejemplo, casos como constipación, evitando, pues, caídas, ¿no? Que se pueda fracturar, ¿no? Reevaluar regularmente el dolor y ajustar el tratamiento, ¿no? Porque muchas veces, como a más enfermedad hay más dolor, muchas veces el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, pues, hacen que el dolor disminuya porque hay una menor enfermedad, ¿no?
Entonces, así como nosotros revaluamos para aumentar los analgésicos, también debemos revaluar para ver la posibilidad de disminuir el analgésico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No que yo le doy su pastillita para el dolor o su ampollita para el dolor y eso lo voy a mantener por 6 semanas. ¿Ya? Entonces, hay que prevenir los efectos secundarios del tratamiento. Muy bien, le calmé el dolor, pero pues el paciente terminó con estreñimiento que lo llevó ¿cómo se llama? Que el paciente se obstruya, ¿no? Muy bien, le calmé el dolor, pero el paciente está con náuseas y vómitos, ¿no? Muy bien, le calmé el dolor, pero el paciente duerme todo el día, no puede comer, ¿no? Hay que mantener la autonomía del paciente, no tanto como sea posible, preferir la vía oral, luego la vía subcutánea y luego la vía, pues, endovenosa, ¿no? O otro tipo de vías, ¿no? Tenemos la posibilidad también de usar parches, la vía transdérmica, favorecer la comunicación y la relación entre el paciente, su familia y el equipo de tratamiento. Esto es básico, ¿no? Esto es uno de los pilares del tratamiento paliativo, porque eso permite, pues, una comunicación abierta. Para eso, pues, el profesional tiene que saber comunicar, ¿no? Un profesional que es callado, que no habla mucho, difícilmente puede llegar a la familia, ¿no? Aparte que eso también facilita muchas cosas, ¿no? Facilita el entendimiento, el ponerse de acuerdo, facilita que el paciente acepte muchas cosas, ¿no? El paciente que sabe su realidad, que sabe su diagnóstico, que sabe su pronóstico, pues dice, bueno, yo acepta, ¿no? El paciente que no sabe o que le ocultan los diagnósticos va a preguntar, ¿no? ¿Por qué me ponen morfina si se supone que yo estoy bien? ¿No? ¿Por qué estoy vomitando si se supone que yo ya no tengo enfermedad? ¿No? Todas esas interrogantes, pues, que originan angustia en el paciente, ¿no? Y hay que procurar los cuidados de prevención y de confort del paciente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo cuando voy a visitar a domicilio, me preocupo mucho con que la habitación del paciente esté lejos de la cocina, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces las habitaciones están en el segundo piso, pero como el paciente ya no puede subir al segundo piso, habilitan o inventan, ¿no? O crean un cuarto en la sala justo al lado de la cocina. Entonces muchas veces la familia cocina y los olores de la comida, pues, si bien es cierto, cuando uno huele que se está preparando la comida, pues a uno le abre el apetito. En el caso del paciente oncológico es todo lo contrario, ¿no? El olor de la comida al paciente le da náuseas, le crea disconfort, ¿no? Entonces hay que tener esos cuidados, ¿no? Con el paciente. Hay que aconsejar al paciente que si se va, por ejemplo, si se va a cocinar, pues preocuparse de que los olores no lleguen al paciente para que no tenga ese disconfort. Es el esquema terapéutico de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, en donde dolor leve, dolor moderado, dolor severo. Dolor leve se trata con AINES, o sea, no opioides, y con analgésicos. Dolor moderado, a estos AINES se le suman los opioides débiles, tramadol, codeína, ¿no? Tapentadol. A estos, el tercer paso, dolores severos, a los analgésicos o los no opioides, ¿no? Se les agrega los opioides potentes, ¿no? Desde morfina hacia arriba, ¿no? Morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, buprenorfina. Entonces, una variante, ¿no? De la escalera analgésica, se le creó, pues, como una barra analgésica, ¿no? Donde entra, pues, todos los otros tipos de tratamiento, ¿no? Y las medidas adicionales en el manejo del dolor en el paciente con cáncer, ¿no? Medidas psicosociales, educación, relajación, hipnosis, psicoterapia, fisioterapia, masajes, ejercicios, ¿no? Radioterapia, quimioterapia paliativas, que también ¿no? Y tenemos aquí muchos expertos, muchos profesionales en el hospital que dan fe de eso, ¿no? Que narcóticos intratecales, neurolisis, neurocirugías. En cuanto a los AINES, bueno, los AINES y el paracetamol forman el primer escalón para el tratamiento del dolor y son efectivos para tratar los diversos tipos de dolor somático, agudo y por cáncer. Su administración en los AINES es por cápsulas, por tabletas, por cremas, por parches también hay. Entonces, una forma muy variada de administrarlos, ¿no? Y la forma de administrarlos es por vía oral, sublingual, subcutáneo, rectal, tópico. Tenemos muchas opciones. El problema de los AINES es que tienen efectos adversos, ¿no? Gastrointestinales, respiratorios, alteración renal, cardiovascular, ¿no? Alteración de la coagulación, la aspirina, ¿no? Vamos a aspirar a un paciente y tiene, pues, problemas de coagulación por alteración de las plaquetas, adhesividad de las plaquetas, problemas óseos, problemas hepáticos, problemas de piel también, ¿no?
pueden desarrollar pues broncoespasmo, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? Por adición, por presencia de AINES. Otro de los inconvenientes de los AINES es que no podemos darlo por mucho tiempo limitado, ¿no? El paracetamol, ¿no? Muchas veces su potencial tóxico y su eficacia analgésica tienden a ser subestimados, ¿no? Y aplicados, administrados con otros AINES o con otros opioides, pues son muy buenos para el tratar el dolor oncológico a largo plazo, ¿no? La administración del paracetamol o el acetaminofén puede ser oral, rectal, también tenemos ya vías endovenosas. Y entre los AINES más comunes tenemos el diclofenaco, el ibuprofeno, que a veces están medio cuestionados, ¿no? Pero también tenemos el ketorolaco, el ácido mefenámico, meloxicam, ¿no? La ventaja que tiene es que se toma una vez al día, frente a los otros que se toman 2, 3 veces al día. El naproxeno, ¿no? Que también es 2 veces al día. Y todos estos tienen pues ciertas prerrogativas o ciertas limitaciones, ¿no? Que a nivel gástrico, a nivel renal, ¿no? Para eso tenemos las variantes en los COX-2, ¿no? Como es el ECOPSIP, ¿no? Que son mejor tolerados a nivel gástrico, a nivel renal, ¿no? El etoricopsib también tiene ciertas contraindicaciones a nivel de personas mayores con problemas cardiovasculares, ¿no? Pero también tenemos COX a nivel parenteral, ¿no? Endovenoso o el parecopsib, ¿no? Por vía endovenoso o vía intramuscular también, ¿no? Que nos ayudan mucho, ¿no? Se pueden usar por 1 o 2 semanas sin mayores problemas. En cuanto a los opioides, pues son usados para tratar el dolor moderado o severo. Difícilmente usar opioides en un dolor leve. Para eso están los AINES, paracetamol, ¿no? Lo demás. Y son conocidos por ser analgésicos muy efectivos los opioides. No son antiinflamatorios, no son antipiréticos, son analgésicos puros. El término opiáceo se refiere a los fármacos encontrados de forma natural, como los derivados del opio, la morfina, la codeína, el término narcótico, derivado de la palabra griega que significa estupor. Y tenemos pues opioides endógenos, ¿no? Y opioides exógenos. La morfina es un opioide exógeno, ¿no? Imitan la acción de los opioides naturales que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos identificadas 3 familias de opioides, conocidos como las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, ¿no? Que se distribuyen en el cerebro y la medulla. Estos opioides endógenos pues son responsables, ¿no? de muchas situaciones en donde nosotros nos vemos acogidos, ¿no? por la eficacia de los opioides endógenos, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos la liberación de adrenérgicos, ¿no? En donde, dada una gran estimulación, pues, o un gran miedo, o una gran necesidad, pues podemos correr tan rápido como Usain Bolt, o podemos levantar un peso que si no hubiésemos tenido esa estimulación y esa descarga enérgica no lo haríamos en circunstancias normales. También, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo, el ser que nos creó, nos creó con la posibilidad de tener esos opioides endógenos para modular los distintos dolores que podamos sufrir. Uno de ellos es el conocido, ¿no? Síndrome de la buena muerte, donde no sé si más de uno estoy seguro que les habrá pasado, ¿no? Tenemos un paciente que está en mal situación, está en situación de últimos días de vida. Todo el mundo dice, ya ese paciente se va a morir, ya se va a morir. En estos días se muere. Buen día, el paciente, una buena mañana, el paciente se despierta, pide algo de comer, da indicaciones y todo el mundo se sorprende. ¿Qué pasó con ese paciente? Pero resulta que a las 2, 3 horas fallece. Y muchos creen que esa situación, ese evento está pues relacionado, dada el gran periodo de sufrimiento que viene al paciente, pues está asociada a liberación en grandes cantidades de estos opioides endógenos, que sirven pues para que nosotros no suframos, para aliviarnos el dolor. Y en cuanto a las acciones de los opioides, tenemos pues el más querido de todos, que es la analgésica, ¿no? El alivio del dolor, pero también tenemos acciones que no son muy queridas, ¿no? Como la depresión respiratoria, puede causarnos sensación, euforia, confusión, puede darnos, y nos dan, ¿no? Náuseas y vómitos, ¿no? Por estimulación a nivel de la zona quimio-receptora gatillo, ¿no? De los niveles superiores. También nos puede dar inmunosupresión, ¿no? También nos puede dar estreñimiento, ¿no? Por acción a nivel de los músculos circulares internos y longitudinales externos.
Entonces tenemos que valorar pues lo que antes se conocía como conversión de opioides, ahora se conoce también como rotación, en donde un mismo opioide se da por, esto se define como el cambio de la administración de un mismo opioide, ¿no? por diversas vías. Por ejemplo, ¿no? Esto se da por náuseas y vómitos persistentes, por obstrucción intestinal, por disfagia o por cambios cognitivos. Por ejemplo, un paciente que recibe pues, codeína, ¿no? Y le va muy bien con la codeína, calma el dolor muy bien con la codeína, pero desarrolla pues estreñimiento severo, ¿no? O un paciente pues, que le va muy bien con el tramadol, pero empieza a tener náuseas y vómitos, ¿no? Entonces ya no puede con la pastilla por vía, entonces este mismo medicamento lo podemos administrar por vía subcutánea, por así decirlo, por vía endovenosa o por vía intramuscular, ¿no? O un paciente pues que hace unos días estuvo tomando su morfina para el dolor, pero que súbitamente tuvo un evento adverso y empezó a tener pues cambios cognitivos en donde ya no puede tragar el medicamento, ¿no? Porque el tragar es una acción pues voluntaria, ¿no? No es que uno traga inconscientemente, es una acción voluntaria. Entonces, ¿cómo le administramos el mismo medicamento por diferentes vías, ¿no? Ya sea por vía subcutánea, por vía endovenosa, por vía rectal incluso, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo es esta conversión, esa rotación de opioides, ¿no? Del mismo opioide a través de las diferentes formas como administramos el medicamento, ¿no? Porque una cosa es la acción del tramadol o del opioide por vía oral, ¿no? En donde sufre el primer paso hepático, ¿no? Llega pues estómago, intestino delgado, intestino grueso, sistema porta, llega al hígado y ahí es metabolizado, ¿no? Entonces, eso es una forma de administrar el medicamento, pero otra forma es el sistema subcutáneo o endovenoso, en donde no hay un primer paso hepático, sino el medicamento llega directamente, ¿no? Y luego llega directamente a los centros superiores o centros neuronales, y luego recién llega al hígado, en donde sufre también el metabolismo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Muchas veces el paciente que viene pues con tramadol, recibiendo tramadol en 50 miligramos vía oral cada 8 horas, por A o B tiene que ingresar a emergencia. El médico de emergencia no sabe porque piensa que si recibe 50 miligramos por vía oral de tramadol, le va a hacer lo mismo por vía subcutánea o vía endovenosa, y sucede que a los 3 días está con depresión respiratoria, ¿no? O con una depresión, cambios cognitivos, ¿no? Porque se le dio una sobredosis de medicamento, porque no supimos calcular cuál es la equipotencia entre las diferentes vías, ¿no? Es decir, que por ejemplo un mismo medicamento que yo lo doy por vía rectal, comparado siempre con la vía oral, pues tiene la equipotencia de 1 a 1, la vía subcutánea con la vía oral tiene la equipotencia de 1 a 2, o sea, si yo doy 50 miligramos de tramadol o de codeína por vía oral, si lo voy a dar por vía subcutánea, pues debo dar 25, no debo dar 50. Si lo doy por vía intramuscular, igual, mismo 25, si lo doy por vía endovenosa, un tercio, o sea, si doy 50 de codeína por vía endovenosa o 60 por vía oral, si lo quiero dar a vía endovenosa, pues me bastaría con la tercera parte, es decir, 20, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede si lo doy por vía epidural. Si doy morfina por un paciente que recibe 10 miligramos de morfina cada 8 horas, por vía epidural, suficiente con 1 miligramo de morfina cada 8 horas. O si lo doy por vía intratacal también. Un paciente que recibe 100 miligramos de morfina vía oral al día, pues con 1 miligramo es suficiente, ¿no? Si lo coloco por vía intratecal, ¿no? Entonces esas son las bioequivalencias de un mismo fármaco, ¿no? Ahora, hablamos de rotación de opioides cuando cambiamos de un fármaco a otro. Un paciente que está con tramadol, con codeína, lo cambio, quiero cambiar a morfina, no quiero cambiar a oxicodona, no quiero cambiar a metadona, quiero rotar a parches. Entonces, ¿cómo hacer ese cálculo? No es que yo me invente y digo, no, si le doy tanto de tramadol, entonces le puedo dar. No, todo es exacto, todo tiene su medida, ¿no? Y esta rotación de opioides se da generalmente cuando el paciente no tolera los efectos secundarios del opioide o cuando tiene pobre control del dolor, ¿no? Por un paciente que está con codeína y controla bien el dolor, pero tiene estreñimiento que no lo puede superar. Hay que cambiar de opioide. El paciente cuando tiene pobre control del dolor, llego a los 400 o 600 miligramos de tramadol por vía oral,
y ya no puedo seguir subiendo, porque ya llegué a mi dosis límite, entonces tengo que pensar en otro opioide más potente, tapentadol, morfina, oxicodona. Pero ¿cómo es eso? ¿No? En caso de pobre control del dolor, es usual el incremento de la dosis antes de la rotación de opioide. Puedo incrementar la dosis del opioide que está usando hasta un límite, después ya no. Y la rotación de opioides toma ventaja cruzada de la falta de tolerancia entre los opioides y requiere un gran conocimiento de la dosis equivalente o equianalgesia. Se debe considerar para el manejo del dolor no controlado en lugar del manejo de los efectos colaterales y debe dosificarse según las recomendaciones analgésicas. Esta equianalgesia está sujeta a evidencias individuales, ¿no? Receptor genético, ¿no? Como en la genética del paciente, metabolismo enzimático genético, ¿no? Por ejemplo, en Canadá hubo un caso conocido de personas que desarrollaron pues, problemas para metabolizar la codeína por problemas a través de un sistema enzimático. Entonces, se dieron cuenta, ¿por qué? Porque había pacientes mujeres que tomaban el medicamento, la codeína para su dolor, y por la lactancia lo pasaban al bebé y el bebé hacía presión respiratoria, ¿no? Por una falta de ese sistema enzimático que no metabolizaba adecuadamente la codeína. También hay que ver el proceso de enfermedad, ¿no? Qué tipo de enfermedad tiene, en qué estadio de enfermedad está, cuáles son las comedicaciones que recibe el paciente, ¿no? ¿Qué otros medicamentos aparte más recibe? ¿No? ¿Cuál es la función del órgano residual? ¿No? ¿El hígado trabaja al 100% o está insuficiencia hepática? El riñón puede filtrar, puede eliminar adecuadamente los metabolitos que quedan después del metabolismo de la morfina, o no lo puede hacer, ¿no? Y esto es el caso, ¿no? Más o menos el cuadro que yo les enseño a los residentes cuando rotan por nuestro servicio, ¿no? Donde la morfina, si bien es cierto, equivale a 1, todo lo que está por debajo de la morfina es más potente, todo lo que está por encima de la morfina es menos potente, ¿no? Por ejemplo, 2 veces más potente que la oxicodona, la morfina o la oxicodona. De 3 a 10 veces más potente que la morfina y la metadona, la hidromorfona, que no lo tenemos en el Perú, 20 veces más potente. La buprenorfina, que lo tenemos en forma de parche, 75 veces más potente, ¿no? Solo que lo tenemos en microgramos. El fentanilo también 100 veces más potente, el remifentanilo 250 veces más potente, el sulfentanilo 500 veces más potente. Estos últimos dos ya pues son de manejo anestésico. Los otros, la codeína es 10 veces menos potente que la morfina. ¿Por qué? Porque yo trago la codeína y el 10% de esa codeína se transforma en mi interior en morfina. Y ese es el potencial analgésico que da. Aparte, la codeína también pues, es el mejor antitussígeno que tenemos, ¿no? Pero también puede estreñir, también puede dar náuseas, también puede dar vómitos, ¿no? La pedidina también es entre 5 a 10 veces menos potente que la morfina, el tramadol es 7.5 veces menos potente que la morfina. Quiere decir que si yo tengo un paciente que recibe 150 miligramos de tramadol al día, para equiparar esa equianalgesia con morfina, más o menos yo tendría que administrarle unos 20 miligramos de morfina al día a ese paciente, ¿no? En tapentador, que es, yo le digo, se les lavó un encontrado entre el tramadol y la morfina, pues es más o menos 3 a 3 veces menos potente que la morfina, o sea, es 2 veces más potente que el tramadol, ¿no? Y eso es lo que más o menos manejamos, ¿no? El metadona es un fármaco especial que puede ser entre 3 a 10 veces más potente de la morfina, dependiendo de la dosis total diaria de morfina que tenemos, ¿no? Y entre los efectos colaterales de los opioides tenemos estreñimiento, o sea, lo que no queremos, y puede suceder, y sucede, estreñimiento, náuseas, vómitos, cambios cognitivos, mioclón, ¿no? El paciente empieza a saltar, ¿no? Por el efecto de los opioides, prurito, gente que desarrollan pues alergia a los opioides, y el más temido de todos, que es la depresión respiratoria. Y tenemos, ¿no? Sedación, constipación, náusea, vómitos, retención urinaria por un espasmo a nivel del trígono vesical, ¿no? También hay potencial de adicción, ¿no? Pacientes que vienen con historia anterior de adicción, que son cocainómanos, que tienen pues adicción a cigarros, tienden a tener más adicción con opioides, ¿no? Y la depresión respiratoria que no queremos. Tenemos los parches, dos tipos de parches, ¿no? Acción sistémica y acción local. Sistémica, buprenorfina, fentanilo, y acción local, lidocaína. O sea, el parche de lidocaína donde yo lo pongo hace efecto.
parche sistémico, Bupre o fentanilo pueden dar, pues, donde yo lo ponga, el efecto es generalizado. La duración de acción de los parches, el de buprenorfina es 3 días y medio, tiene restricciones de alergia, hipotencia, un parche de 35 microgramos equivale a más o menos como darle 60 a 80 miligramos de morfina por día. El de fentanilo son 3 días, lo mismo también, ¿no? Hay que tener cuidado con el incremento de temperatura, o sea, pacientes con fiebre o que estén sometidos a zonas con alta temperatura, pues tienen que tener restricciones de uso con ese parche. Y la hipotencia, si es un parche de 25, es equivalente a como darle 60 miligramos de morfina, o sea, 2 tabletas de morfina, o sea, realmente no es mucho tampoco. O el de 50 microgramos, que equivale a darle 4 tabletas de morfina por día. Parches de lidocaína, tienen acción por 12 horas cada 24 horas. Se ponen 12 horas, se saca el parche, se descansa, se bota el parche y el siguiente parche a las 12 horas. Indicaciones en neuralgia postherpética y en dolor neuropático localizado. Restricciones no más de 3 parches a la vez, porque después puede haber pues, problemas de intoxicación, ¿no? Por un acúmulo de medicamentos. Los bloqueos nerviosos consisten en inyectar anestésicos locales en el nervio, ¿no? Y viene pues siendo desde hace más o menos más de 100 años, ¿no? Se basa en el principio de la interrupción de la vía nociceptiva, permitiendo que cualquier nervio pueda ser bloqueado en forma temporal, ¿no? Los bloqueos nerviosos puede ser diagnóstico, terapéutico, pronóstico y preventivo. Bueno, algo que también nos preguntan mucho es acerca del cannabis. Los cannabis, no el uso de los cannabis. Tener en cuenta pues que hay diversos productos dentro de los cannabis, ¿no? Dentro del mismo cannabis que pueden ser CBD, THC, CBC, CBN, y dependiendo de la concentración de estos diversos productos dentro de los cannabis, pues tienen diversos efectos, ¿no? Por ejemplo, un cannabis rico en THC, tetrahidrocannabinol, alivia el dolor, estimula células, controla la ansiedad. Un cannabis rico en CBD, pues se dice que no, que controla la epilepsia, tiene bacterias, rico en CBN, estimula el sueño, ¿no? Es rico en CBC, reduce la hinchazón. Entonces, ¿no? Y hay que recordar porque tenemos un sistema, así como tenemos un sistema adrenérgico, tenemos un sistema opioide, tenemos también un sistema cannabinoide, ¿no? ¿Y cómo trabajan los cannabinoides? Pues pueden ser endocannabinoides, o sea, producidos por nuestro mismo cuerpo, la anandamida, ¿no? Los fitocannabinoides derivados de plantas, o cannabinoides sintéticos, ¿no? Estos llegan o actúan sobre los receptores cannabinoides, ¿no? Y porque son ubicados en el cerebro, ¿no? Y ubicados a nivel de todo el sistema corporal, ¿no? Y eso es más o menos una parte como acción, ¿no? Ahora, es importante recalcar que los cannabinoides no van a reemplazar, en cuanto al dolor, ¿no? No van a reemplazar los fármacos opioides ni los AINES, ¿no? Sino que son como un coadyuvante. Si yo quiero mejorar el efecto analgésico de mis medicamentos, pues no voy a retirar los medicamentos, sino voy a agregar. Empezar por dosis, pues, pequeñas generalmente, ¿no? Según la concentración del cannabinoide que tengo. Bueno, pasemos a un par de casos clínicos, ¿no? Para terminar esta sesión. Tenemos el caso de una mujer de 66 años de edad con diagnóstico de NM de mama operado, con un tiempo de enfermedad de 4 años, en tratamiento con quimioterapia y cirugía, ¿no? Acude refiriendo dolor de tipo hincada en emitoras derecho, un EVA 6 sobre 10, o sea, un EVA moderado y casi severo, que se irradia al miembro superior derecho y que acude pues, en tratamiento con diclofenaco y paracetamol cada 8 horas. Este paciente tiene pues un pobre control del dolor, acude a nuestro consultorio, en donde pues se le brinda un opioide menor, tramadol, cada 8 horas, 50 miligramos, y coadyuvante, un coadyuvante protector del estómago, algo para las náuseas, algo para el estreñimiento, ¿no? Porque suelen tener esos efectos secundarios, ¿no? Los opioides. Bueno, como muchas veces sucede, a veces el paciente pues le va bien, entonces como le va bien ya no acude a nuestro servicio y se desaparece, se pierde de vista.
Entonces regresa a los 4 meses al servicio con una hiperalgesia terrible, ¿no? Dolorosa en todos los derechos, se agrega dolor de tipo ardor, o sea, ya no es solamente un dolor somático, sino ya es un dolor complejo, es un dolor neuropático, ya no es un EVA moderado, sino es un EVA severo, EVA 8 o 9 sobre 10, y no controla el dolor con el tramadol. Entonces además presenta metástasis a nivel pulmonar en el mismo emitor derecho, ¿no? Entonces se procede a dar un tratamiento pues, con bloqueo a nivel de ganglio estrellado con corticoides, ¿no? Para disminuir la necesidad de muchos analgésicos. Se administra pues morfina 15 miligramos cada 8 horas, ¿no? Ibuprofeno cada 8 horas como un AINE, amitriptilina para este dolor neuropático, ¿no? Es un antidepresivo tricíclico, empezamos en dosis pequeñas, media tabletita, de 25 miligramos cada 24 horas, y coadyuvante, ¿no? Protector gástrico, lo mismo, ¿no? Antieméticos y laxantes, ¿no? Y al parecer controlamos bien el dolor. Disculpen ustedes la sinfonía de sonidos que hay acá, pero bueno, tenemos algunos animalitos que nos acompañan. El segundo caso clínico, pues tenemos un varón de 68 años con diagnóstico de NM de próstata avanzado, un tiempo de enfermedad de 6 meses en tratamiento con quimioterapia. Este paciente presenta dolor de tipo presión en región lumbar bilateral, un EVA moderado, 4,5 sobre 10, en tratamiento con tramadol, 100 miligramos y oral cada 12 horas, o sea, 200 miligramos al día. Presenta náuseas y vómitos frecuentes, ¿no? Porque suele suceder que a veces pues, le damos el tratamiento y nos olvidamos de darle el antiemético, nos olvidamos de darle el laxante. Entonces el paciente, pues, a pesar de recibir pues, 200 miligramos de tramadol, tiene un EVA, pues, 5, ¿no? Más o menos, entonces un EVA que como que impide desarrollar ciertas actividades. Entonces se decide cambiarle de vía, o sea, que no vía oral, se decide aumentarle o cambiarle de opioide, una rotación de opioide, o sea, una rotación de vía oral subcutánea, y una rotación de opioide de un opioide débil a un opioide potente, ¿no? Entonces administramos morfina 10 subcutáneo cada 8 horas, más rescate de 5 miligramos. Es importante esto de los rescates porque hay un síndrome que es el síndrome del dolor inductivo, que se suele presentar en pacientes oncológicos, en donde, a pesar de tener el tratamiento establecido en horario, muchas veces el paciente puede presentar dolores de inicio súbito, ¿no? Entonces, para esos dolores de inicio súbito o inductivo son la dosis de rescate, ¿no? Que también hay una dosificación, hay una medida para realizar esos rescates, ¿no? No es cualquier rescate, sino es más o menos el 20, el 25%, dependiendo de si es menor o mayor. Se le agrega dexametasona como un antiinflamatorio, también para ayudar a combatir las náuseas, ¿no? A mejorar las náuseas y los vómitos, ¿no? Y la metoclopramida, un antiemético, ¿no? Definitivamente. Pero todo por vía subcutánea. Y coadyuvantes, ¿no? Lo demás. Después de 4 meses se evidencia, un paciente pues aparentemente mejora, ¿no? Después de 4 meses se evidencia metástasis ósea en región lumbosacra, ¿no? Por una situación de progresión de la enfermedad, ¿no? que sucede muchas veces. No hay control del dolor con morfina, 15 miligramos cada 8 horas, o sea, 45 miligramos al día. Presenta dolor de tipo hincada y de tipo ardor irradiado de región perineal. Y rotamos a oxicodona, ¿no? Oxicodona de 200 miligramos, de 20 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la oxicodona tiene mejor afinidad hacia los receptores kappa que están muy presentes en tejido óseo. Entonces buscamos un opioide con el que teóricamente imaginamos que nos va a ir mejor en cuanto al dolor de tipo óseo, ¿no? Adicionamos un antiinflamatorio, Selectuzib, cada 200 miligramos cada 24 horas, coadyuvante y también bloqueo caudal con corticoides, ¿no? De depósito. Bueno, eso sería lo conversado hasta ahora. O sea, muy contento hasta ahora de estar con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Espero que pueda contestarles, ¿no? Los inconvenientes que haya. Disculpen por las interrupciones sonoras de tipo mascota. Tenido, pero bueno. Ni se han escuchado, no te preocupes. Gracias por bueno, realmente agradecer esta amplia exposición de estos dos temas tan importantes, ¿no?
Los médicos y el personal de salud en general estamos entrenados en el concepto de curar y prolongar la vida, sobre todo en la parte oncológica, y a veces no estamos tan familiarizados con el acompañamiento que debemos tener con el paciente oncológico, con el ensañamiento terapéutico, cuándo podemos caer en ensañamiento terapéutico, y el derecho que tenemos todos a bien morir, ¿no? De alguna manera, la muerte se ha convertido o se ha institucionalizado en los últimos años, ¿no? La gente ha dejado de morir en su casa o muere menos en su casa, acompañados de sus seres queridos en un entorno que eh, es conveniente, creo, tener una visión un poco más amplia y tratar de favorecer este proceso del bien morir, porque como tú mismo has dicho, tocando temas tanto éticos como filosóficos, ¿no? Es un paso que todos vamos a dar y es un paso en el cual vamos a estar comprometidos siempre como seres humanos, ¿no? Y nuestros seres queridos, despidiéndolos en determinado momento, ¿no? Ahora, yo estoy justo acá de entrar una pregunta. Me gustaría hacerte una pregunta muy puntual que a veces es controversial y nosotros vivimos un poco a veces rodeados de opiniones y de mitos, ¿no? De cosas que asumimos que son ciertas porque alguien las dice o porque alguien difunde una verdad que muchas veces es una verdad a media, ¿no? Dentro de estos principios que has tocado, que son tan importantes como son la autonomía, ¿no? Y evitar el sufrimiento, ¿no? Que es parte del acompañamiento del paciente oncológico, ¿no? Hay conceptos que se difunden y que vale la pena, tú que tienes una experiencia tan amplia de tantos años, quizás ver tu perspectiva, ¿no? ¿Qué opinas sobre la eutanasia y el suicidio asistido? Ajá. Sí, es un tema bastante controversial, bastante... Bueno, en primer lugar, aquí en Perú no está permitido, ¿no? Es prohibido. Lo otro, si bien es cierto, se puede considerar dentro de lo que es el tratamiento, ¿no? Un tratamiento por una posibilidad de un último tratamiento, como a veces lo llaman algunos. Honestamente, yo pienso que más es se da por una pérdida de esperanza, ¿no? En lo personal, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo soy un firme defensor de la vida, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos argumentos, ¿no? Que podrían calificar, ¿no? Como algo aceptable para aquella persona que desea ese tipo de tratamiento, pero yo pienso que va más ligado, si a mí me dijese, si yo estuviera en esa situación y a mí me dijeran, yo no optaría por esa situación, ¿no? Porque algo que yo les digo muchas veces a mis pacientes es que nosotros somos una ventana para mucha gente, así como estamos ahorita en una pantalla y estamos viendo mucha gente, pues eso mismo que nosotros estamos viviendo ahora gracias a esta virtualidad, a la computación, eso mismo nosotros lo vivimos día a día. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros influenciamos sobre muchas personas y no lo sabemos, ¿no? Nosotros somos una pantalla para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo, somos una pantalla para nuestros familiares. Entonces, muchas veces los familiares o los pacientes en estado oncológico pierden o tienen la desesperanza, la desesperación de que se están muriendo y que no hay nada que hacer. Pero lo que no saben, y es algo que se lo pierden, ¿no? Y es algo que yo les digo, ¿sabes qué, señor? Usted tiene la oportunidad de su vida y usted no sabe la oportunidad que tiene. ¿Por qué? Porque una persona que está en situación de enfermedad terminal, en situación de que se va a morir dentro de 3 meses, en cualquier momento, no sabe el valor que para su familia, para sus hijos, para su esposa, para sus alumnos, para sus compañeros, no saben el valor que sus palabras adquieren en esa situación que tienen. Porque una cosa es decir tal cosa cuando yo tengo pues toda la vida por delante, pero otra cosa muy importante es dar un consejo cuando tú tienes un poquito de vida por delante.
Entonces yo algo que yo siempre los desafío a mis pacientes, ¿no? Yo los desafío abiertamente. Yo les digo, usted tiene, señor, tiene usted la oportunidad de esa vida de dejarles un legado de valor a su familia. Porque una cosa es que yo diga a mis familiares, o que mis familiares me vean pues en estado de sufrimiento, en estado de desesperación, en estado de angustia, ¿no? En donde, y es natural, no es criticable, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Pero una cosa es que yo tengo la oportunidad de dejarles no solamente dinero, no solamente cosas, sino dejarles un legado de valor. Porque es muy diferente que mis hijos me vean valiente, esforzado, tenaz, aguerrido, frente a una situación terminal, ¿no? Como es la muerte pronta, ¿no? En donde hay un dicho que dice, ¿no? Si tú no le tienes miedo a la muerte, no le tienes miedo a nada, ¿no? Entonces, si tú estás en esa situación, que sabes que vas a partir pronto, que sabes que ya no te queda mucho de vida, y tú empiezas a dejar legados de valor a tu familia, dejar legados de consejos a tu familia, esas palabras tuyas tienen muchísimo valor. Porque yo le digo a mis pacientes, ahorita usted y yo estamos acá, de aquí a 20, 30 años, cuando sus hijos, sus nietos, sus sobrinos crezcan, ellos van a afrontar muchas situaciones dolorosas, muchas situaciones angustiantes, muchas situaciones terribles en donde el único legado de valor van a tener es el ejemplo de su papá, el ejemplo de su mamá que murió con cáncer hace 30 años. En donde esa persona, a pesar del dolor, a pesar de la desesperación, a pesar de todo eso, afrontó con valor, con estoicismo, con hidalguía, ¿no? Esa situación. Entonces esa persona que está frente a una situación no vital, una situación de descalabro económico, de descalabro de su hogar, ¿no? Que pierde muchas cosas o que está pues en situaciones difíciles, esa persona puede ser, así como mi papá, así como mi mamá, me enseñó a tener valor ante esa situación, yo también voy a ser valiente. No me voy a dejar vencer. Entonces, yo les digo a los pacientes, ustedes tienen esa oportunidad de dejarle ese legado de valor a su vida. No un legado de depresión, no un legado de cobardía, de llanto, de queja constante, sino un legado de papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo fue así. Mi hermano fue valiente, yo también voy a ser valiente como él. Y eso pues no se condice nada con la, con la, con la eutanasia. ¿No? Como dice, Muchas gracias. Tu opinión en esto es de mucho valor porque es una opinión de mucha experiencia. Tienes muchos años manejando este tipo de pacientes en estas situaciones. Y has mencionado algo muy importante. Yo estuve revisando el tema por asuntos más filosóficos hace un tiempo. Y una crítica que se hace a toda esta situación es que los pacientes que llegan a ese extremo no han tenido evaluación de salud mental, ni han tenido acompañamiento de salud mental. sí, Entonces, que es un sí. eje muy importante, ¿no? O sea, no se considera cómo toman la decisión y si realmente están en capacidad de tomar la decisión. Por otro lado, el punto de que nosotros también tenemos principios y que no se te puede obligar a hacer algo, ¿no?, que está en contra de tus principios, como asistir a alguien a suicidarse, ¿no?, o a un suicidio asistido, o definitivamente eliminar a alguien, ¿no?, por más que esto esté de alguna manera amparado en el asunto de hacer cesar un sufrimiento muy grande, ¿no?, en una enfermedad terminal. Entonces esos puntos creo que son, de todas maneras es parte de la medicina tratarlos Claro, de aclarar, ¿no? sí. Y aclarar también el hecho que no es verdad que los países desarrollados tengan legalizados estos ítems en todos lados, ¿no? Estados Unidos, una Son minoría de unos estados cuantos, lo tiene son unos probado, cuantos, sí. ¿no? Bueno, y Europa muchos optan por leyes que tienen que ver más con la sedación, ¿no? Claro, sí. Inclusive en los países como España, Italia, pues está igualmente, no está permitido, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad y con una evaluación multidisciplinaria. Sí, Pero bueno, definitivamente. llevando un poco más a la parte práctica, tienes ya 3 preguntas Ahora, ok, en el chat, ¿no? ¿No? a ver, con todo gusto. Tienes, ¿cuál es la dosis máxima de la morfina? Ah, bueno, los opioides mayores, o sea, los opioides menores tienen, por así decirlo, dosis máxima en cuanto a
sus efectos colaterales. Por ejemplo, el tramadol entre 400, 600 miligramos. La codeína, algo parecido, ¿no? El problema es que empiezan a tener, pues, efectos colaterales como náuseas, vómitos, estreñimiento, ¿no? Que ya, y un momento que ya no los puedes manejar, entonces tienes que optar por otros medicamentos. Se dice que la morfina, los opioides mayores no tienen dosis máxima, no tienen dosis techo. A diferencia de los AINES, por ejemplo, ¿no? Donde tú no puedes pasar después de 2.400 miligramos de ibuprofeno porque ya empiezan a tener problemas de coagulación, ¿no? O 4 gramos de paracetamol porque ya empiezan a tener problemas hepáticos, ¿no? O equivalentes en otros medicamentos, ¿no? Pero en opioides mayores, morfina, metadona, oxicodona, se dice que no hay techo, no hay techo. El único techo podría ser, pues, el costo, ¿no? El medicamento. Si tú te vas a poner, por ejemplo, un parche de buprenorfina o fentanilo que es un poco oneroso, pues una cosa es que te pongas un parche, otra cosa es que te pongas 10, ¿no? O sea, claro. Sí. No, mayormente en opioides mayores no hay dosis máxima. Yo he Me visto, preguntan también visto pacientes, si... sí. O sea, Bueno, también te están preguntando en qué pacientes se indica la dexametasona para tratamiento del dolor. Bueno, generalmente, bueno, la dexametasona, yo no le escuché decir respecto a la dexametasona al doctor Bruera, que es uno de los pilares es un oncólogo que hace cuidados paliativos en el Anderson, que es uno de los pilares de los cuidados paliativos a nivel mundial. Una vez le preguntaron cuál es el medicamento con él. Si usted estuviera en una isla, ¿qué libro escogería? Si usted estuviera confinado a estar en una isla en el Pacífico, ¿no? O en el mar, y le dieran a escoger entre un libro y un medicamento, ¿qué libro y qué medicamento escogería? ¿No? Bueno, como buen argentino, un libro de Borges, y el medicamento que yo elegiría sería la dexametasona. ¿Por qué? No? Porque dice, la dexametasona me ayuda al dolor, para calmar el dolor, me ayuda para problemas de alergia, me ayuda como antiinflamatorio, me ayuda a disminuir los síntomas de náuseas y vómitos, ¿no? Me ayuda a estimular el apetito, me ayuda con problemas de edema cerebral, ¿no? Entonces la dexametasona es un medicamento muy noble, ¿no? O sea, se tiene muchas utilidades realmente, ¿no? Y pues en la pregunta se usa generalmente como un coadyuvante, por ejemplo, de los AINES. Por ejemplo, si tú administras juntos con un diclofenaco o un ketorolaco, teniendo en cuenta que a nivel de la cascada inflamatoria tienen diversos sitios de acción, entonces una combinación de un AINE con un corticoide como la dexametasona es muy buena alternativa. Muy buena alternativa, ¿no? Para los dolores de tipo inflamatorio. Y acá hay una pregunta muy interesante también, ¿no? Que tiene que ver, justo te estaba comentando, ¿no? Que algunos países como Francia tienen la sedación para el paciente terminal, una sedación sin límite, ¿no? O sea, ya no ponen topes. No tienen legalizado eutanasia ni suicidio asistido, pero sí no limitan la sedación. Entonces, la pregunta es de Janet Leonor Comacuzzi, ¿no? ¿Cuándo aplican la sedación paliativa? Bueno, hay que diferenciar los tipos de sedación que podemos aplicar, ¿no? Puede haber sedación continua, ¿no? Puede ser sedación en un horario, puede ser una sedación superficial, una sedación profunda, ¿no? Depende de la necesidad del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, doctor, yo creo que mi papá a veces cuando come o cuando habla se cansa mucho. Entonces, en ese paciente podemos aplicar una sedación en horario intermitente, haciendo que el paciente pues descanse, ¿no? Cada 8 horas, por así decirlo, el paciente descansa, duerme, se despierta, come, está un rato con sus familiares, se cansa, porque se va a cansar y se vuelve a dormir. Entonces, en ese paciente, pues, poquito a poquito como que se va apagando, ¿no? El mismo paciente, ¿no? Lo otro es una sedación superficial en donde el paciente, pues, está muy ansioso o muy aprensivo, muy temeroso, ¿no? Entonces necesita, pues, una sedación de día para estar más tranquilo y una sedación un poco más profunda de noche, ¿no? Y hay pacientes pues, que necesitan ya una sedación, por ejemplo, en los casos en donde hay una falla respiratoria. El paciente tiene una sensación de que se ahoga, ¿no? Es como cuando no sé si alguno de los panelistas o oyentes ha pasado por la situación de que se ahogan en la playa, por ejemplo. O sea, tener esa sensación de que te estás ahogando, pero tenerla todo el día.
Entonces, ¿qué haces ante esa situación? Tienes que sedarlo. Entonces haces una combinación de sedación, analgesia, ¿no? y sacar secreciones. Eso ya es en forma continua. Muchas gracias, Martín. Una sesión muy ilustrativa. Bueno, agradecerte a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, ¿no? Tu participación en un tema tan importante, ¿no? Y a veces poco tocado en las sesiones científicas y en las instituciones que nos dedicamos a esta enfermedad tan difícil de manejar, ¿no? Bueno, no me queda nada más que agradecerte, agradecer a toda nuestra audiencia, ¿no? Agradecer a la doctora Regalado y a todo nuestro equipo técnico que ha hecho posible llegar y concluir con éxito esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandro. Hasta luego. Gracias.